Muy buenas amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy en el taller de mi amigo Joan. Los que me seguís en el canal sabréis que tuve un pequeño percance con un escape en mi RD y bueno, el tema ya está solucionado. Y aprovecho para deciros que los que no estáis en el canal, que os suscribáis, que le deis algún like y darle a la campanita, así estaréis informados de cada vídeo nuevo. Como veis, es un taller muy especial. Ni que decir tiene que el mecánico Joan también es muy especial. Aquí tenemos un híbrido entre Yamaha TZ con motor de RD de competición. Aquí tenemos una Osa Yankee, mítica Osa Yankee, Osa 500 Yankee. Otra TZ. Y bueno, en todo caso, demos voz a Joan y que nos hable un poco de todo, de qué es lo que tenemos aquí. ¿Qué tal, Joan? Buenos días, ¿qué tal? Joan de Mestre. Aquí lo tenéis, un crack de la competición, un crack de los motores Yamaha dos tiempos. Sí, dos tiempos y cuatro tiempos. Y cuatro tiempos también. Dos tiempos es lo... Pero digamos que pasión. cuando más trabajó y cuanto más dedicado a la competición estuvo fue en el apogeo de los dos tiempos, ¿no? Sí. ¿Sería? Háblanos un poco, ¿qué tienes aquí? ¿Qué tenemos que pueda ser interesante? Bueno, tenemos una, como le ha dicho ya, tenemos una Yamaha TZ en la cual se le ha instalado un motor de rodé por un problema de practicidad de que no se destruya cada vez que van a la pista, porque los motores de TZ son de un mantenimiento muy elevado. Tenemos también una Yamaha TZ antigua, la cual, pues, bueno, ahora no está el motor de motor. Era esta motora de aire y en estos momentos se está convirtiendo a agua con el motor TZ. TZ 250. 350. Sí, porque el motor es exactamente el mismo y no tiene ninguna ventaja ir con un 250. Sí, es verdad. Esto cuando había categorías de 250 sí, pero ahora ya no hay. Claro. Tenemos también una Osa Yankee, la cual se le ha hecho cilindros, pistones, se han puesto los carburadores nuevos y en estos momentos se está haciendo toda la instalación eléctrica. ¡Qué maravilla! Aquí tenemos un chasis de una Suzuki GSX-R 750 del 85, que se está reconstruyendo entera, por eso está desmontada. Y hay las barras y las ruedas reconstruidas, etcétera. O sea, las ruedas, chasis y barras de suspensión de Suzuki. Exacto. Y aquí tenemos el depósito de los Osa Yankee. Las tapas laterales de esta Osa Yankee. Bueno, son motos que están en proceso y claro, el material está un poco disperso aún, ¿no? Bueno, claro. Estas motos no se empiezan y se terminan en un día, ¿no? Bueno, me imagino que tienes que dedicarle muchas horas. Sí. Muchas horas que no se pagan, horas que salen de la pasión, nacen de la pasión por las motos y la si pasión. se tuviera que cobrar las horas que se realiza al montar un clásico, no hay como tener amigos. No se podría hacer. Muy bien. Valdría mucho más de lo que vale el vehículo. Ya. Tú empezaste Tú fuiste parte activa de la antigua Copa RD que se hacía en España, ¿verdad? Sí, nosotros fundamos la Copa RD durante 3 años. No llegamos a ganarla nunca, pero si no recuerdo mal... ¿Qué estamos hablando? ¿De 1984, 1986? Sí, aproximadamente. Vale. Y bueno, hicimos buenas posiciones, acabamos quintos en un campeonato de la Copa RD, creo que cuartos en el siguiente, etcétera. Siempre estamos delante, no llegamos a ganarla nunca, pero sí estuvimos. Pero estabais ahí. Sí, nosotros éramos los que estábamos ahí delante y muy bien. Hubo un año que llevábamos 2 motos, otro que llevábamos 1, en fin, una copa muy bonita y... Lástima que no se hagan copas de promoción como las que se hacían antes, porque bueno, ahora todo es muy distinto. Ahora el mundo de la competición en moto ha evolucionado a unos niveles que empiezas así de pequeñito y enseguida ven si vale la pena invertir dinero, porque ahora todo es una cuestión de dinero, no como antes que
también influía el dinero, pero dependía más del talento de... Bueno, los costes ahora se han disparado totalmente para correr en moto. Nosotros también hemos afrontado campeonatos de motores de 4 tiempos en el 2003, 2004, 2005. Los costes ya eran brutales y al final dejamos de afrontar las competiciones por un problema de costes, evidentemente. Pero aquí no triunfan las copas de promoción, pero en Francia, por ejemplo, es un país en el cual hay mucha copa de promoción. No sé por qué en este país las copas de promoción no han triunfado nunca. Probablemente porque los fabricantes o los dealers, los concesionarios, que muchas veces son los concesionarios los que apoyan estas copas, pues aquí a lo mejor están por otra cosa, por otra labor que no seguramente por invertir en esto. Sé que tú estuviste con un genio de la motocicleta, alguien que marcó un antes y un después en las motos, tanto en competición como en el nivel de fabricación, que fue Antonio Cobas. Sí, yo empecé a trabajar en motos en JJ Cobas. En aquel momento no se llamaba JJ Cobas, solo se llamaba JJ. Yo cuando estuve en JJ... ¿Con Jacinto Moriana? Sí, Jacinto Moriana, era mi jefe. Y sí, nosotros disfrutamos de la compañía y de la pasión de Antonio Cobas. Un técnico buenísimo. Y creo que no se ha vuelto a repetir un genio de esas características. Y en aquel momento se llamaban Sirocco las motos. Sí, y nosotros afrontamos los campeonatos nacionales con Carlos Cardús, con Mingo Gil. Si no estoy equivocado, las Sirocco montaban un chasis fabricado, evolucionado, diseñado y fabricado por Cobas y un motor Rotax. Bueno, las Siroccos empezaron, el chasis evidentemente era diseñado y fabricado por Cobas en aquel momento. Y empezaron con motores monocilíndricos españoles. El primero que se montó fue un OSA 250 con válvulas rotativas. Y luego nosotros en JJ empezamos a afrontar el Criterium con un motor de Enduro 250 de Montesa, que los motores venían de fábrica. Luego posteriormente pasamos a motores Yamaha TZ 250 y más adelante ya utilizamos los Rotax 2,5. Aquí es donde se acabó Cobas, luego empezó Sirocco. Aquí es donde se acabó Sirocco y luego empezó Cobas. Cobas ya lo continuó haciendo Antonio Cobas, fue ya en combinación con Moriana, hicieron una empresa en la cual se dedicaron plenamente a la competición y exclusivamente a la competición, y empezó otra andadura de Esparta. Yo en aquellos momentos ya no estaba, me fui la Mili y ya no. La Mili partía mucho. Sí. Para los que no sepáis de quién estamos hablando, podríamos decir que el genio de Antonio Cobas diseñó un tipo de chasis que es el que actualmente se está montando en muchísimas motos, incluso de calle. Que anteriormente el chasis era un sistema de tubos que cogía el motor y Cobas lo que fue, si no estoy equivocado, es diseñar el chasis autoportante, ¿no? Bueno, Cobas fue el precursor y el que inició los chasis que hoy en día llevan prácticamente todas las motos deportivas del mercado, de calle incluso. Los chasis de doble viga de aluminio, que es lo que utiliza prácticamente todo el mundo. ¿Que sería diseñó... básicamente? No, ¿No sería, es este? Sería más parecido a la Honda CBR 1000. ¿Este que tienes aquí? O a la Yamaha R6 que tenemos aquí al frente. Esto es un chasis de doble viga, que es el diseño que hizo Cobas y que todo el mundo copió automáticamente. O sea, él sacó las primeras motos estas en el mundial con esos chasis y automáticamente todas las marcas, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, copiaron el mismo chasis en competición y luego lo sacaron a la calle. Y es el mismo tipo de chasis que él diseñó. Pasó de los chasis tubulares a los chasis de doble viga de aluminio. Luego Cobas volvió a los chasis tubulares otra vez, porque los chasis tubulares continúan siendo vigentes. Solo hay que mirar las Ducatis que continúan con chasis tubulares. Más que nada es un problema de medidas y de diseño del chasis más que de la estructura físicamente de cómo está hecho, pero sí es evidente que los chasis de doble viga tienen muchas ventajas. Un genio sin duda, y poder explicar que has compartido tiempo y sabiduría con esta persona tiene que ser interesante. La verdad es que los almuerzos con él eran muy bunos y no tenían desperdicio. Era una clase magistral bastante. Hacer un máster de la universidad, ¿no? Sí, pero para una persona muy próxima, con la cual te puedes tener con mucho trato. Sí.
Era un genio, pero no era como todos los genios, era de un trato muy próximo. Ah, eso está bien, una gran persona. Sí, la verdad es que sí, la lástima. Bueno, pues ya veis, este es la cueva, el rincón de Joan de Mestres, un gran mecánico y gran persona, y como podéis suponer, cada vez que nos juntamos pues salen temas muy diversos de gente que lleva muchos años en el mundo de las motos y que sobre todo tiene muchos años. La pasión de las motos es algo que siempre llevamos todos. Se lleva encima hasta la muerte, ¿eh? Bueno, pues dejamos aquí el vídeo. Muchas gracias por todo y espero no tener que venir otra vez pronto para que me soluciones ahora de la RD. Yo también. Venga. Hasta luego.